Gracias por estar acá porque, bueno, sabemos que es difícil, siendo el último día del Congreso y esta hora, estar presente, así que primero les agradecemos y agradecemos también a los invitados, a los que se quedaron, a los disertantes. Bueno, les voy a presentar a Mariano Fuhrman, médico especialista en psiquiatría, diplomado con honor en la UBA, máster en neurociencias, doctorando en medicina, expresidente del PEF, y miembro del equipo de Ateneos Virtuales Federales. Bueno, muchas gracias, Griselda. Después me va a tocar a mí presentarte a vos. Vuelvo a repetir, muchas gracias por estar acá en este último día del Congreso. Sabemos que todos han atravesado un montón de charlas, un montón de experiencias, encuentros con colegas, y que estar acá es un gran esfuerzo, pero bueno, además esperamos que estén muy motivados con el espacio. Intentamos desde hace varios años que el Congreso sea el espacio del primer Ateneo Federal del año. Aprovechamos que nos juntamos acá y un poco intentamos mostrar a los colegas que tal vez a veces no se pueden acercar, cómo intentamos que este espacio sea un espacio integrador, federal y que se abastezca de las nuevas tecnologías como es lo virtual. Ahora el doctor Roberto Velázquez nos va a contar cómo es que funciona el espacio de Ateneos. Por favor, Gris, si lo puedes presentar. Bueno, el doctor Roberto Velázquez es un médico psiquiatra de San Juan. Bueno, él es médico de planta del Hospital Mental de San Juan, que se llama Sonda, Hospital Mental Sonda, y es profesor titular de la Cátedra de Psicofarmacología de la carrera de Psicología de la UCC. Bueno, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿qué son los Ateneos Federales? Bien, son un espacio que sublima problemas para construir soluciones junto a otros. Los Ateneos no son algo nuevo en medicina. Lo que intentamos es abordar el Ateneo mediante formas novedosas, ¿sí? ¿Qué es lo novedoso en nuestras formas? Para empezar, el formato de inclusión de sus miembros, ¿sí? De hecho, si no fuera por la inclusión, yo no estaría acá hablando. No ocurre exclusivamente en hospital o institución asistencial, sino que pretende atravesar las paredes de las instituciones y consultorios y viene a desarticular la soledad de la consulta, rearmando grupos y redes. Apela a lo virtual para evitar una localización exclusiva del saber. Intenta ser federal, porque entendemos que el saber y las problemáticas a resolver se distribuyen amplia y azarosamente en un territorio que no siempre coinciden. Dentro de la asociación aspira a ser un espacio de encuentro intercapitular, recibiendo la consulta de colegas, articulando supervisiones y proponiendo los Ateneos como instancia de debate, resolución y aprendizaje grupal. Así es que el espacio de Ateneos valida nuestra intención de trabajar en conjunto con los capítulos, a partir de las problemáticas. Tiene como valor principal la humildad. Esto lo voy a repetir. Tiene como valor principal la humildad. Sin ella no hay preguntas, no se buscan maestros ni compañeros y se prescinde de un grupo. Nosotros creemos que individuo, grupo y maestro son claves para encontrarse con los textos nuevos y viejos, otra vez dando contexto a los textos, y cuando el contexto está armado, el texto fluye. ¿Cuándo lo hacemos? Nos juntamos los tercer sábados del mes. Si es feriado pasa al segundo, y si este también es feriado pasa al cuarto. ¿Dónde se hace el Ateneo? Bueno, tuvo sus inicios en la sede de APSA de Buenos Aires, pero desde hace 3 años se federaliza y el formato se flexibiliza para adaptarse a cada región. Por ejemplo, en el consultorio, en hospitales, en la facultad. El consultorio es un lugar más relajado y poder convertir ese lugar donde nos hemos sentido tan solos en un espacio nuevo donde podamos compartir es todo un logro. Hospitales, la famosa trinchera,
ese lugar a donde llegan muchos de los problemas y donde faltan muchas respuestas. Es allí donde los muros adentro surgen los clásicos ateneos. Y la facultad, clásicamente la discusión clínica en ese ámbito es más común en el interior, donde lo académico está íntimamente ligado a las universidades. Y bueno, obviamente también en APSA, donde funciona el Instituto de Formación. Todo esto conectado virtualmente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque creemos que una institución federal debe construir espacios federales y este es uno de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, detectamos un caso, problema o modelo. Como somos un movimiento tan heterogéneo, este caso puede venir de colegas médicos en formación, de psiquiatras ya recibidos, de colegas que han tenido una experiencia en otro país o incluso equipos interdisciplinarios que han sabido perder el miedo a compartir y trabajar sus dificultades, entendiendo que muchas veces el alivio viene de la contención de un otro. Este caso moviliza una demanda de los profesionales que pertenecemos a este espacio. Es aquí donde estamos convencidos de que cada vez que damos, crecemos. Por eso el equipo de trabajo de Ateneos sale en búsqueda de supervisiones, invitándolos a aquellos también que puedan dar para crecer. Tratamos de construir una respuesta realizando un seguimiento y articulando supervisiones intercapitulares y también proponemos convertir la angustia en aprendizaje, recuperar el contacto transgeneracional con nuestros maestros y horizontal entre capítulos y pares. Romper con la soledad del consultorio, previniendo el burnout en los colegas. ¿Cómo sería la dinámica del Ateneo? ¿Cómo funciona? Podemos reconocer tres tipos de participantes que pueden ser a su vez activos o pasivos. El participante presencial del Ateneo, el participante por vía Hangout y el observador YouTube. Quien observa el Ateneo en vivo a través de YouTube e interactúa por vía WhatsApp, enviando sus dudas o comentarios para transmitir por los coordinadores en vivo. Eso apunta a que cada cual participe del modo en que más cómodo se sienta. ¿Quiénes pueden participar? Todos los profesionales de salud vinculados con la atención de pacientes con clínica psiquiátrica, tanto los que se consideren PEF como los que no. Y aquí cabe una pregunta crucial, Mariano, ¿qué es PEF? Qué pregunta difícil, lo estamos construyendo. Pero una cosa que podríamos decir es que, bueno, es mi entendimiento, y creo que debe haber muchos otros, que el PEF es un movimiento dentro de la psiquiatría, que surge dentro de APSA y que se constituye como capítulo entre nuevos y viejos socios, que tal vez respondiendo a inquietudes filosóficas, propone nuevas formas de abordar la construcción y desarrollo de sus actividades, que plantea ser constructores activos en vez de receptores pasivos, sin perder la humildad del trabajo y el acompañamiento en los emprendimientos de nuestros pares, que aspira a no dejar de aprender, preguntar, investigar o armar actividades docentes, que busca hacerlo junto a otros, rompiendo el aislamiento, que todos padecemos a veces en consultorios o espacios muy rígidos. Muchas veces intentan ubicarnos nosográficamente como los chicos. Nosotros preferimos PEF, porque luego del título de especialista, las maestrías, doctorados y postdoctorados, aspiramos a continuar en formación. Por eso creemos que todos podemos sumarnos a este movimiento, y es justamente esta particularidad relajada y desacartonada de permitirse el no saber, por lo cual se sienten muchos otros colegas de otras generaciones que justamente no son tan chicos, muy cómodos trabajando y acercándose al espacio. Porque el reconocer la duda nos permite preguntar, y es así como nos acercamos al otro, preguntando. Así que, sin mediar más introducción, lo vamos a escuchar a Walter Medina, que hoy nos va a compartir un caso clínico. Muchas gracias, Walter. Lo presenta.
Bueno, Walter Medina es médico psiquiatra, ex residente del Hospital Provincial de Neuquén y ex psiquiatra del Servicio de Adicciones del Hospital Provincial de Neuquén. Actualmente realiza su actividad profesional en consultorio privado y en una comunidad terapéutica. Docente invitado en el curso de operador socioespiritual de la Universidad del Comahue. Muchas gracias, Isela. Bueno, hacemos cambio de lugar. Dale. Permiso. Pues yo no sé si está en la computadora. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar del caso clínico. Bueno, cuando me convocaron para hacer el caso clínico, bueno, siempre cuando uno tiene un caso clínico tiene dudas, así que pensé en este caso clínico y lo que me surgió para pensar es, por ejemplo, fueron primero dos preguntas que me hice. Es cuándo es problemático el consumo en nuestros pacientes difíciles, pacientes con psicopatología. Igual parte de esto ya se viene charlando en las diferentes ponencias de este congreso. Y una duda muy personal fue cuál es el rol del terapeuta ante el requerimiento de la justicia. Ahora voy a explicar por qué. Bueno, esto empieza así. Bueno, llega Lucas, de 31 años, llega a la consulta en compañía de su madre. La primera consulta es el 17 de julio de 2015. En ese momento refieren de que Lucas había abandonado un tratamiento en el hospital de día. Pasan junto al consultorio y la mamá empieza a relatar toda su historia previa de que realizó varios tratamientos, que abandonó y de lo mal que lo pasaron. Y fundamentalmente después en la parte donde empieza a decir de que realmente él empeora con una relación con su exnovia era quien le proveía un poco el consumo y que a partir de allí se descompensa a Lucas. En ese momento Lucas se enoja con la madre y me dice: doctor, yo no quiero seguir escuchando, no puedo escuchar más mentiras. Se levanta del consultorio y se retira del mismo. Ahí me di cuenta que la imagen que era un poco tierna anterior se convierte en esto. Parecía que estaba con Carmen y con Santiago y estaba viendo una gran disfunción familiar. Pasa más o menos 15-20 minutos, llega Lucas y dice: bueno, doctor, ahora quiero hablar yo. Está bien, pasa Lucas. Pasa Lucas y acá le pregunto para qué venía, qué quería hacer él, cuál era el motivo de consulta. En realidad no tenía ningún motivo de consulta, nada claro, pero sí lo que manifiesta que no quería seguir en el tratamiento de hospital de día, refiriendo de que eso no es para mí, doctor, yo no necesito eso, no sé para qué mi mamá insiste que yo siga allí. Bueno, entonces yo le propongo que tengamos una serie de entrevistas para conocerlo y para que fundamentalmente que continúe tomando la medicación, porque él no quería tomar más la medicación, tenía una gran resistencia a la toma de medicación. Momento clínico. Quiero hablar del momento clínico porque cuando yo lo conozco a Lucas, esto es lo que me comenta la madre, yo lo conozco en julio de 2015 y la madre me refiere que él ya en diciembre de 2014, él ya estaba más eufórico. Él en ese momento convivía con su pareja en la casa de ella. En febrero ya de 2015 ya está francamente hipomaníaco Lucas. Allí ocurre un suceso en donde el abuelo materno se enferma y está en terapia intensiva, y en donde Lucas iba a la sala de espera y iba con la guitarra, se ponía a cantar un poco desaforadamente en la terapia o en la sala de espera. Pasa lo siguiente: fallece el abuelo en febrero de 2015, él se pelea de la pareja y allí Lucas pasa a vivir en la casa de un amigo. Ahí es donde se encierra Lucas, se aísla. El amigo la llama a la madre: mirá que está mal Lucas, no quiere salir, no quiere comer. La madre lo va a buscar, lo rescata casi, por decirlo así, lo lleva a su casa y allí tenía un cuadro más francamente depresivo y la mamá lo lleva a iniciar un tratamiento intensivo en el hospital de día, el cual empieza en marzo de 2015
y él sigue en ese tratamiento en marzo de 2015 hasta más o menos finales de junio, y donde tiene una cierta mejoría en el tratamiento. Bueno, acá como antecedente, él tiene su primer brote psicótico en octubre de 2008. Él vivía en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Él estaba estudiando psicología. En el primer brote llegan a Neuquén, tiene una primera atención inicial en una institución de Neuquén. Después la MAR se lo lleva a Buenos Aires y tiene otro tratamiento en el Instituto Fleming, en forma ambulatoria, todo. Después de esto sigue ese tratamiento en el Fleming, medio como que me parece que lo abandonan, y después tiene otra internación en el año 2009, donde se interna en el Sanatorio Dentista del Plata, en Puigari, en Entre Ríos. Ahí donde está internado una semana Lucas, fue un episodio depresivo. Acá, tanto en el primer episodio como en el segundo, siempre estuvo el problema de consumo, consumía cocaína, era lo que tenía previo al brote psicótico y era previo al episodio depresivo donde él queda internado. Ya después, en octubre de 2009, viviendo en Buenos Aires, empieza un tratamiento ambulatorio en el Hospital Italiano, y después en mayo de 2010 empieza un tratamiento ambulatorio en el Hospital Británico, también por el servicio de psiquiatría en consultorio externo. Esto cambia de prestador por un problema de la obra social. En el Hospital Británico está casi 2 años, hasta más o menos mayo de 2012. Y después junio-julio del 2012, él y la familia lo lleva de nuevo a Neuquén y empieza un tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutica con un colega de Neuquén. Con ese tratamiento estuvo bastante tiempo, hace casi 2 años. En ese tratamiento hubo una buena evolución, en donde este médico psiquiatra le puede bajar la dosis de medicación y quedan de común acuerdo de suspender toda la medicación, y bueno, y quedan de acuerdo hasta enero de 2014, suspenden toda la medicación y tenían que seguir en controles. Pero Lucas en ese momento abandona el tratamiento y no va a ningún control, no tiene ningún seguimiento. Lo que me decía la madre, que después en parte de 2014 y parte de 2015 él hace consulta con médicos homeópatas allá en Neuquén, y que esto también era sugerido por su pareja. Su pareja era la que le incitaba a que tenga este tipo de tratamiento. Bueno, datos personales: él es soltero, él tiene estudio universitario incompleto, estudió primero psicología, después de que tiene el brote psicótico empieza a estudiar música y allí vivía en Buenos Aires. Después, cuando vuelve de nuevo a Neuquén, empieza a estudiar una tecnicatura de profesorado de música en Neuquén. Él actualmente, en ese momento vivía en una casa propia que había heredado de su abuelo. En esa él enseña piano y tenía algunos alumnos en forma particular. Y también estaba recibiendo un dinero por la venta de terrenos que heredó de su padre, de la provincia de Catamarca. Antecedente personal: le consume tabaco desde los 18 años y tiene una miopía y tiene una escoliosis leve. Bueno, acá sería cómo está compuesto el grupo familiar, el genograma. Bueno, él es único hijo, su mamá tiene 65 años, vive junto con él. Tiene su tía que tiene 64 años. Bueno, su mamá es jubilada, es abogada, es jubilada del Poder Judicial allá en Neuquén. Tiene su tía que tiene 64 años, que ella es docente jubilada, ella tiene secuela de polio. Una señora con una gran fortaleza y que siempre acompañó y lo apuntó a Lucas en todo momento. El abuelo materno que falleció, que fue su figura paterna. La historia familiar es así: Lucas, los padres de Lucas se separan cuando él tenía 8 años. En ese instante, la madre me relata que se separa por gran problema de violencia del padre. También era abogado. ¿Y qué pasa acá? Bueno, ella vuelve a Neuquén a vivir y el padre se vuelve con su familia de origen a Catamarca. Pero el padre después, cuando Lucas tenía 17 años, vuelve de nuevo a Neuquén. Él vuelve en muy mal estado económico, vuelve solamente con un auto y venía con alcoholismo crónico. Y él termina muriendo como indigente, como un indigente, con homeless en la calle prácticamente,
con una cirrosis alcohólica y termina internado en un hospital de Neuquén y fallece allí. Y la mamá un poco acompañó ese proceso, o sea, la mamá de Lucas. Otro antecedente importante es un tío hermano del padre, que también es alcohólico, y la abuela paterna, que es depresiva, o por lo menos eso es lo que me decía la mamá en su relato. En el examen psiquiátrico inicial, bueno, él se presenta limpio, aseado, con vestimenta acorde a su edad, de su sexo, estaba lúcido, orientado en tiempo, espacio. Tenía una desorientación en tiempo, tenía una confusión con las fechas, pero la reparaba con ayuda. Había una bradipsiquia, había una lentitud en la respuesta, había una falla en la memoria reciente, pero la de largo plazo tenía conservada. Había un aplanamiento afectivo, un humor displacentero, no refería ideas delirantes ni alteraciones sensoperceptivas, con sueño y apetito conservado. Había una marcada hipobulia y anedonia. No tenía ganas de estudiar o hacer música, que eso es lo que más refería que le gustaba. Para mí me impresionó un juicio disminuido y desviado, que tenía con poca conciencia de enfermedad y de situación, tanto de su trastorno de consumo como de su enfermedad psiquiátrica, o sea, ninguna conciencia de enfermedad. Cuando realizo el historial de consumo, él me reconoce consumo de varias sustancias, no me sabe decir desde cuándo consume. Me dice que, por ejemplo, la marihuana no le gusta, pero había consumido hasta enero de ese año, de 2015. Alcohol sí le gusta, más el vino. Cocaína sí le gusta, y ambas, tanto el alcohol como cocaína, consumió hasta antes de internarse en marzo de 2015 en el hospital de día. Me refiere que sí probó ácidos y alucinógenos, no me especificó cuáles. Al principio yo con él trato de trabajar más el vínculo terapéutico. Había una situación ahí, acá un poco, donde la mamá estaba muy molesta, querulante, irritable con su terapeuta anterior, donde ella lo culpaba al colega de que le había bajado la medicación, pero bueno, yo le traté de mostrar que era una opción terapéutica que se pensó en ese momento, y después Lucas abandona todo tratamiento. Al principio trato de trabajar con él su historia de vida, sus deseos de salida. Había una gran resistencia a la toma de medicación. Lucas había aumentado 20 kilos, había tomado lanzapina cuando estuvo en el italiano y en el británico, y tenía mucha resistencia a la toma de medicación, él no quería tomar medicación. Yo lo abordo inicialmente en una forma semanal, y para conocerlo lo abordo a él en forma semanal, y también tenía entrevista con la madre al mismo tiempo. La mamá sí estaba con un tratamiento psicoterapéutico con el equipo que era del hospital de día, que quedó allí referenciada, y siguió un tratamiento psicoterapéutico. En julio de 2015, que es cuando yo lo conozco, él llega con la siguiente medicación, con risperidona 2 miligramos, solpidem 6,25 y clorpromazina 100 miligramos. En ese momento, en las entrevistas, él me refería que se sentía muy bien, que estaba perfecto, que no tenía ninguna complicación con su vida. Se sentía que estaba realmente, no entendía para qué tenía que ser un tratamiento, o muy poca conciencia de enfermedad. Siempre me refería que haciéndome mención de que él había estudiado psicología y que había hecho psicoanálisis. Me pide revisar el tema de los permisos para trabajar o para estudiar. En realidad él no necesitaba trabajar y tampoco no estaba estudiando. Me decía que quería rendir unas materias de la tecnicatura, pero no rindió nada. En ese momento yo no le autorizo salidas de noche, seguía conviviendo con la mamá, y en el primer momento la mamá le administraba la medicación, y después él empieza a manejar la medicación. Él refería que tenía estas materias, tenían ganas de grabar música para un disco, pero en ese momento no lo hace. Acá empieza a tener salidas con amigos, va a asados, se controla, no consume alcohol, empieza a tener más salidas, realmente estaba controlado en todas las salidas. Y el ritmo de sueño era conservado, dormía 8 horas por día y estaba bien en ese momento. Entonces yo en ese momento respeto el plan psicofarmacológico, no lo toco mucho, pero viendo también esta complacencia con él y conmigo, a ver cómo jugábamos esta relación terapéutica, que me aceptaba él, si me aceptaba como terapeuta y psiquiatra, y si me aceptaba después el tema farmacológico.
Agosto de 2015, él me refiere que tenía ganas de rearmar la banda de música, que era con un par de amigos, y que en ese momento se sentía con más ganas de empezar a grabar temas para un disco personal, o que estaba haciendo grabaciones caseras, pero tenía ganas de grabar. Él toca el piano, toca el órgano y toca la guitarra. Y en este momento, en agosto, yo le explico que le empiezo a trabajar bastante con conciencia de enfermedad, la situación del padre que había fallecido como alcohólico, como homeless, que había una alta probabilidad de un trastorno afectivo, tratándole de explicar a él, y que íbamos a necesitar otra medicación, un estabilizador del ánimo. Él me dijo que nunca había, por lo menos esta no la había tomado, y allí yo le incorporo Valcote. En realidad primero titulo 250 y después llegó a 500 miligramos, donde él tiene una buena tolerancia. Él había tomado anteriormente la motrigina, olanzapina, topiramato, en su momento a veces hasta llegó a tener antidepresivos también en los tratamientos anteriores. Bueno, me recibe el Valcote, anda bastante bien, hay una buena adherencia. Primero ya no lo supervisaba la madre y lo estaba tomando él la medicación. Paralelamente pasa lo siguiente, la madre me decía de que esta situación con su expareja le preocupaba, en donde él había tenido muchos gastos. Él, en la herencia que había recibido, había comprado un par de terrenos, un loteo privado bastante caro, y con la novia había tenido algunos viajes a Buenos Aires, había tenido un gasto bastante compulsivo de dinero, y la mamá empieza a iniciar un juicio de capacidad civil, que en agosto del 2015 cambia el Código Civil y ingresa el pedido de ella. Y allí me dice de que ya había tenido entrevista con los psiquiatras forenses, que lo habían citado a Lucas y que probablemente me iban a llamar. Termina la entrevista, no pasa una hora y me llama un colega psiquiatra forense del Poder Judicial, que es por suerte un colega que conocía cuando yo hice la residencia. Él me llama: mirá, Walter, acá tengo el expediente de un paciente que estás viendo vos. Veo que tiene bastante tratamiento, la mamá está muy enojada con el terapeuta anterior. ¿Vos cuándo te puedes acercar? Así charlamos del caso. Mira, no hay problema, ¿cuándo querés? Si querés mañana. Sí, dale, acércate mañana al gabinete y lo charlamos. Entonces el otro día me voy temprano, voy al gabinete forense, hablo con él, estaban los dos psiquiatras forenses y empezamos a hablar un poco del caso clínico. La mamá ya le había dejado a ellos y me había dejado a mí todo un cuadernillo con todas las intervenciones y todos los tratamientos que había realizado Lucas. Allí yo le explico mi impresión diagnóstica, que Lucas no tenía ni una conciencia de enfermedad, ninguna conciencia de enfermedad ni psiquiátrica ni de consumo, que siempre estuvo presente el consumo en cada una de sus descompensaciones. Le explico a ellos que para mí era un trastorno por los antecedentes familiares y por cómo va evolucionando, un trastorno más del tipo afectivo, que para mí es un trastorno bipolar. Él en cada intervención, en cada centro que estuvo, él recibió diferentes diagnósticos, fue F19, F29, trastorno psicótico no especificado, trastorno psicótico inducido por sustancia, o recibía trastorno depresivo. Pero yo les explico que viendo la evolución del caso, hasta la fecha se veía más claramente por lo antecedente un trastorno afectivo, un trastorno más bipolar. Lo que sí yo le pido a ellos es lo siguiente, que si bien yo colaboré con ellos, pero le decía que la relación terapéutica recién empezaba a haber una transferencia del paciente conmigo, y que si en el informe final que elaboraran ellos no me incluyeran en el informe, porque si no después iba a leer el informe él, iba a saber que lo que yo dije y se va a romper la relación terapéutica, sumado de que la desconfianza de la mamá con el terapeuta anterior. Y entonces yo le expliqué eso, ellos respetaron eso y en el informe final no me incluyeron, pero sí escucharon lo que le dije, ellos lo evaluaron y era lo que se veía, no era otra cosa. En octubre de 2015, acá Lucas empieza con clases de canto, empieza con clases de guitarra. Estaba mucho más entusiasmado con la banda, ya empezaban a pensar en tener algunas fechas para
tocar en un bar, en algún lugar, estaban pensando. El tema del disco, él estaba grabando más entusiasmado temas para su disco. Noviembre de 2015, acá sale una primera resolución del juzgado y lo limitan económicamente. En realidad lo limitan, no es que no podía sacar dinero, sí podía sacar de esa cuenta. Y en eso él se enoja mucho con la mamá, se enoja completamente, bueno, esa relación bastante ambivalente. Pero en ese momento él se recluye un poco, se queda jugando más a la Play, no va a las clases que tenía pautada, no va. Pero eso duró muy poco tiempo. Lo que pasó en ese momento es que se desorganiza un poco con el sueño, y allí ya el ritmo de sueño no era el habitual. Entonces, bueno, en ese momento aprovecho y puedo incorporar otro antipsicótico, para mí mejor. Empiezo con quetiapina, le saco el Zolpidem, y ya para diciembre puedo titular mejor las dosis de medicación. Llego con quetiapina 100 miligramos y Valcote 1000 miligramos. En ese momento realmente se puede ver que hay una mejoría clínica, hay una mejoría en sus funciones cognitivas. Él estaba mucho más, una mayor fluidez del pensamiento, estaba con un humor placentero, tenía ganas de realizar diferentes actividades, estaba entusiasmado. Bueno, él ya venía estudiando música y estaba muy entusiasmado con el proyecto de la banda que había armado, a tal punto de que ya habían armado una fecha para enero. Y en enero él puede realizar una presentación con su banda en San Martín de los Andes. Hay un festival que organizaba la municipalidad, incluso le pagaron a ellos. Entonces, tuvimos que trabajar con la mamá ese permiso, y la mamá también también ella como mirando que estaba todo bien. La mamá viaja también para ese fin de semana a San Martín, ve cómo está, eran los chicos de la banda que no consumían, y realmente él lo pasa muy bien. Toca en ese festival, le va muy bien, él se sintió muy entusiasmado, se sintió muy bien. Después, contento, me mostraba los videos que habían hecho con el celular, y me mostraba en la consulta: mire, doctor, cómo estuve en el recital. Estaba muy contento, muy entusiasmado. Ya después llegamos a febrero, marzo del 2016, él empieza a realizar actividad física, empieza a ir a un gimnasio, baja de peso. En ese momento él decide hacer un tratamiento de deshabituación al tabaco. Nos comunicamos con el neumonólogo, y bueno, y allí sugiero que sea solamente parche y chicles de nicotina, y con lo cual él lo pudo sostener y pudo abandonar el tabaco. Se hace una cirugía refractiva a láser por la miopía, y bueno, deja de usar lentes. Él estaba muy entusiasmado con eso. Abril 2016 empieza a tener otras presentaciones también con su banda, sale en un programa de televisión local. Él toca con la banda, él habla bastante bien, me mostró la entrevista, y realmente estaba muy bien cómo él funcionaba en ese momento. Y en ese momento surge lo que me dice la mamá, que bueno, ya tenía organizado un viaje a Europa con su prima, y que no iba a estar en Neuquén por lo menos cerca de un mes. Yo le dije que sí, que Lucas estaba estable, que venía bien. Ella también lo veía bien, estaba más convencida de que Lucas estaba bien, estaba tomando la medicación. Lucas decía: mamá, comprame la medicación, no quiero que me pase, no quiero que me vuelva a descompensar. Y tenía una buena adherencia incluso con la medicación, una buena adherencia conmigo, había una buena transferencia, venía a todas las consultas. Y la mamá viaja a Europa y queda bajo la tutela de la tía que tiene esta discapacidad, pero una tía con una gran fortaleza, que me llamaba: no, doctor, él está bien, salió, pero vino temprano, está saliendo, me mandaba un mensajito, no, está bien, siempre la tía controlándolo, pero muy bien la tía. Después en mayo, ya cuando llegó la mamá del viaje, él me refiere, bueno, que llega a una consulta bien angustiado, y realmente ahí me blanquea que había vuelto con su exnovia, con su expareja, y que se repetían estos ciclos de pelea y de reconciliación en forma continua, y que se sentía un poco angustiado por eso, y que me relataba que por eso había vuelto a fumar. Me reconocía que sí consumía alcohol cuando salía con ella. Paso siguiente,
más o menos el mes de junio. Él me refiere que estaba un poco decepcionado con el tema de la banda y por eso la cancela, deja la banda. Decía que bueno, los intereses no eran los mismos, porque los otros chicos, si bien otros chicos trabajaban o estudiaban, era más como un hobby, un pasatiempo, y como él quería hacer una cuestión más profesionalizada. Y al mismo tiempo seguía la problemática con su novia, que seguía estas discusiones, estos malestares. En realidad lo que me dice un poco la mamá después es que los chicos de la banda no aceptaban esta relación con su novia, porque ellos veían una relación más tóxica o le marcaban eso, y como que le empiezan a hacer un retiro afectivo y también por eso es que como que se rompe la banda. Julio 2016, este retiro afectivo que pasó así con los integrantes de la banda también ocurre con los amigos. Había varios amigos que no consumían y que no aceptaban a esta novia. Llega el día del amigo, el 20 de julio, y nadie lo llama, nadie le manda un mensaje de WhatsApp, él se enoja, realmente se pone triste, con mucha bronca. Y después la otra semana ya la mamá ya había más o menos programado un viaje a Catamarca, que es con la familia del padre. Ahí él tiene un tío que es médico, un neurocirujano de Catamarca, y llega bastante entusiasmado porque el tío es un aficionado al folclore, toca muy bien la guitarra y todo, y él se entusiasma con la música folclórica, toca allá también. Vino contento cuando vino de Catamarca en julio, estaba entusiasmado también como empezar a investigar un poco más el folclore. Él hacía más rock y un poco de jazz. Y llega agosto. Bueno, agosto, acá está la imagen del Chano. Bueno, él tiene un episodio de excitación psicomotriz en agosto cuando vuelve después que pasó todo esto. Él se enoja bastante. En eso él rompe una guitarra, rompe un celular, tiene una excitación, se enoja, patea, rompe no sé qué, no me acuerdo qué otra cosa en la casa. Allí la mamá y la tía me mandan mensajes, la tía también preocupada: doctor, mírelo, Lucas está loco, no sé qué le pasa, rompió la guitarra, encima una guitarra tipo semiprofesional, que son muy caras. Me mandó la foto por WhatsApp la tía. Yo lo llamo a Lucas: che, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? No, doctor, estoy todo bien. Mirá, ¿te puedo ir a ver a la casa? ¿Te molesta si te voy a ver? No, doctor, venga. Bueno, voy a la casa de Lucas. Él siempre fue muy correcto, me recibió, me dice: doctor Walter, ¿qué tal, doctor Walter? Pasa a la casa. Me recibió en la casa muy bien. Conversando con él me decía que sí, se había enojado mucho. Minimizaba un poco lo sucedido y vi la guitarra estaba destruida. Bueno, yo le explico un poco, ¿qué te pasó? Él me decía: no sé, medio como minimizando y negando la situación, pero era todo por la relación con su novia. Acá, yo le doy una medicación ansiolítica para que tome, él acepta. Bueno, eso fue casi momento de crisis, y ya después en el consultorio él me relata lo siguiente, que con su novia le pedía un auto o le pedía una casa, textualmente eso es lo que él me decía. Esto ya me había dicho la madre previamente, pero él nunca negando: no, mi mamá está en contra de mi novia, todo, y después él me sincera y me dice: no, sí, mi exnovia, mi novia me pide que le compre un auto, que le compre una casa. Es más, mi novia se enojó mucho cuando compré esos terrenos y no lo puse a nombre de ella, se enojó mucho. Y él como angustiándose, porque diciendo: cómo mi novia no me quiere, por qué es tan mala conmigo. Bueno, hay una gran codependencia él con esta persona. Acá empieza a pasar lo siguiente, acá en agosto, mediado, un poco más, no sé si ya finales, no me acuerdo bien la fecha, pero él empieza a tener insomnio, tenía una idea paranoide, tenía una idea de cambio de sexo. Hay una película donde está Antonio Banderas, donde hacen un cambio de sexo, y él había visto esa película y había quedado así suspicaz. Llegaba a la consulta y estaba él suspicaz, cada rato miraba la puerta, o estaba mirando cada rato otra parte. ¿Qué te pasa, Luca? No, estoy bien. ¿Y por qué estás así? No dormí bien anoche. Ajá, ¿por qué no dormiste? No, me acosté tarde. ¿Estás consumiendo? ¿Empezaste a consumir? ¿Estás consumiendo cocaína? ¿Estás consumiendo? No estoy consumiendo nada. A veces probé un poquito de porro.
Eso cuando ya nos dicen a veces probé un poquito de porro ya sabemos que no es así. Entonces, bueno, nada, no hay problema, mira, vamos a hacer lo siguiente, si vos no tenés problemas, hacemos un toxicológico en orina, hacemos la muestra. Sí, no tengo ningún problema, doctor, sí, claro que sí, él me dice así. Coordino con la madre para hacer el toxicológico, la madre acepta todo, pero no lo llegamos a hacer porque esa misma noche la mamá me llama a las 11 de la noche, algo así, y donde él relata a la madre que había tomado la medicación, no tenía sueño y que le decía a la mamá, le blanqueaba que estaba consumiendo cocaína y que había consumido cocaína en la casa. Entonces, bueno, le digo, mira, a ver, pasame con Lucas. Sí, doctor, sí, no estoy consumiendo cocaína. ¿Y desde cuándo? No, sí, ya venía. Bueno, está bien. ¿Cómo te sentís? No, bien, pero no puedo dormir. Bueno, está bien. Entonces, ¿tomaste la medicación? Sí, ya la tomé. Bueno, volvemos a tomar otra dosis. Hablo con la madre, le explico, bueno, que estaba intoxicado, que el efecto iba a durar un par de horas, podríamos llevarlo al hospital para que desintoxiquen un poco, esperar. La mamá, bueno, le da la medicación, o un refuerzo más de medicación, pero bueno, igual se tuvo que esperar hasta las 3 de la mañana, en donde él se le pasa el efecto de la cocaína y se duerme. Al otro día ya coordino con la madre y con él y llego a la casa. Y bueno, en ese momento ya coordinamos el tema, digamos, de la internación domiciliaria y empezamos con el acompañante terapéutico, que en forma diaria, había un acompañante terapéutico que ya había tenido previamente, me contactó con él, ya habíamos tenido una charla de esa posibilidad, él aceptó, la mamá también, y bueno, y la mamá pagaba el acompañante domiciliario en la casa, lo tratamos de hacer que sea todos los días, y de esa manera, bueno, por lo menos él estaba asegurado de hacer una actividad física y que no estaba consumiendo. En lo farmacológico tuve que aumentar la dosis de medicación, tuve que aumentar quetiapina 200 miligramos, Valcote 1500 miligramos y lorazepam 5 miligramos. Esa dosis, si bien era la dosis que le instauré en ese momento, fueron dosis que después tuve que ir, depende de los días, ir haciendo refuerzo por momento de craving que fue teniendo en esos días, así que tuve que hacer más, hacer refuerzo de medicación. Con el tema de la internación, bueno, yo hago un pedido de internación y empiezo a buscar cama. En Neuquén es medio difícil la búsqueda de cama para internar o para desintoxicar, es bastante complejo, por más que tenga una obra social. Pero con el acompañamiento domiciliario y con la internación domiciliaria pudimos frenar el consumo de sustancias y aseguramos la toma de medicación. La mamá, ahí en ese momento también aseguraba la toma. Ya después en septiembre del 16, bueno, no conseguíamos la cama, la mamá consultando con una amiga que su hijo también tuvo un problema de consumo, averigua en la comunidad terapéutica en provincia de Buenos Aires. A finales de septiembre del 2016, bueno, él se interna voluntariamente y lo acompaña a la mamá a la clínica, a esta comunidad terapéutica en provincia de Buenos Aires. En su momento, bueno, más allá de todo, Lucas, en ese momento de excitación, sí se ponía mal, se ponía agresivo, llegó a pegar a la madre, rompió cosas en la casa. Pasaba ese momento, se enojaba con la mamá, pero era bastante dócil. Y yo le decía a la mamá cómo le íbamos a hacer, y la mamá mucha fortaleza. La mamá, no se preocupe, doctor, porque así como fuimos esa vez, fuimos a Puígar y se internó. Yo le decía que iba a hacer un par de estudios y sí se va a internar. Bueno, ellos van a Buenos Aires, van a la comunidad terapéutica y bueno, y acepta internarse voluntariamente. Bueno, ahora abril 2017, bueno, él todavía sigue internado, ya pasaron varios meses, él pudo cambiar o pasar de fase, él actualmente tiene permiso de salida para poder estudiar, sigue estudiando todo relacionado con música. Y la mamá cada tanto me manda fotos, videos de cómo él va evolucionando, a veces me lo manda por el WhatsApp o a veces por Facebook, a veces también él hace una semana pasada, hace 2 semanas, en este permiso en la casa, porque de la casa de internación pasa a otra casa y allí le permite tener teléfono y bueno, y él se comunicó conmigo por medio de Facebook. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Sabes que estoy internado? Sí, ¿cómo estás vos? No, un poco mejor. Ah, bueno, me alegro mucho, te mando muchos saludos. Nos pudimos comunicar virtualmente con Lucas. La idea también que Lucas, cuando termine el tratamiento, vuelva a Neuquén y que yo lo siga tratando. Toda esta situación
complicada, enmarañada, no sé cómo llamarlo, de la capacidad civil. Todavía sigue ese juicio, todavía no, porque él puso un abogado, bueno, y está con sus derechos también, pero realmente a mí me generaba muchas dudas porque, bueno, él es muy vulnerable con esta persona y probablemente, si no hay un resguardo de la parte económica, él va a terminar en una situación muy parecida a la del padre, lamentablemente. Ojalá que eso no le pase. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a uno de los disertantes y le agradecemos su presencia, el doctor Gustavo de Vega. ¿Sí? Él es médico psiquiatra, docente de la Universidad de Rosario, miembro del capítulo de drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo de APSA. Bueno, buenas tardes y muy agradecido por la invitación, la propuesta y especialmente ustedes que están aquí un sábado a esta hora. Espero que podamos estar a la altura de lo que se necesita para comentar este caso tan complejo. Revisando el historial, lo que se ve, al menos en principio, es un recorrido de muchos años y distintos tratamientos. Lo que me llama la atención, básicamente, es que la cuestión del consumo queda como en un segundo plano permanentemente. Y me parece, al menos como sugerencia, que en términos de pronóstico, con este historial, indudablemente si vuelve a Neuquén el colega va a estar con muchas complicaciones, porque en realidad estos distintos momentos por los que va atravesando alguien que pareciera ser que consume drogas desde la adolescencia, que consume drogas casi sistemáticamente, alcohol, cocaína, marihuana, que maneja él mismo su plan de medicación. Cosa que en principio a mí me parece, y lo digo con mucho cuidado y total respeto, es algo absolutamente imposible. Tanto no considerar una supervisión y tercerizar la administración y la gestión de la medicación, más cuando estamos hablando de atípicos, algunas benzodiazepinas. Ese es un punto que a mí me parece muy importante, así como considerar si el paciente dice que consume o no consume, si lo que dice el paciente es verdad, que hay que tenerlo en cuenta, pero que indudablemente en estos historiales es muy frecuente, como sucede aquí, que de pronto aparezca a Precup, que venía consumiendo con la novia, que venía consumiendo, vaya a saber desde cuándo, cuánto, cómo, de qué manera, las cuestiones económicas. Por lo tanto, la cuestión con este tipo de casos, donde además hay evidencias ya desde el 2008, con la primera crisis, respecto a lo que nosotros disponemos de las evaluaciones psicodiagnósticas y evaluaciones psiquiátricas, sistemáticamente van dando respuesta o van evidenciando en los informes hipofrontalidad y marcada limitación simbólica, con muy pocos recursos psicológicos, etcétera, etcétera, una tendencia paranoide, etcétera, etcétera, pero tampoco aparece por acá demasiado claro, excepto en el 2010, ya pasado algunos años, pero el tema de el consumo abusivo de alcohol, marihuana, cocaína, café, mate, es decir, un estilo de consumo compulsivo muy arraigado. Entonces, en ese contexto y en ese proceso evolutivo, lo que yo me plantearía básicamente es el pronóstico en un joven de 35 años al cual todavía le queda mucho por vivir, donde uno podría hacer mucho por ayudarlo. De todos modos, es verdad que en general no hay suficientes recursos, pensando en el interior de nuestro país, donde a veces no hay quizás equipos suficientes para acompañar esta
problemática, pero que de todos modos eso justamente es lo que nos impone un diseño de dispositivos o de abordaje en función de al menos no hacer iatrogenia o no entrar en un terreno casi de mala praxis. A mí me parece, reitero, en estos pacientes con estos antecedentes, que reciban la indicación de la medicación, que reciban la receta, que manejen ellos la medicación, me parece absolutamente contraindicado. Absolutamente contraindicado. Y la necesidad de un chequeo y un monitoreo respecto al tema del consumo de sustancias mucho más cercano. ¿Por qué? Porque indudablemente que él va a estar muy bien en la comunidad terapéutica, va a estar muy bien mientras no consuma, va a estar muy bien mientras tome la medicación, va a tener ese soporte auxiliar de sus funciones cognitivas, simbólicas, etcétera, que le aporta el dispositivo de comunidad terapéutica, pero a poco de andar, seguramente que si vuelve a tomar alcohol y o deja la medicación, cualquiera de esas dos variantes va a terminar recayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ahí se abre un gran trabajo de interrogación y de cómo acompañarlo al colega si el paciente vuelve a Neuquén. Y bueno, yo humildemente sugiero esas dos opciones, tanto que no sea el paciente quien maneje la medicación y por otro lado un estricto control semanal, al menos semanal, del consumo de sustancias, porque rápidamente con estos antecedentes la recaída significaría un agravamiento. Y ustedes saben que en estos cuadros, en estos antecedentes, cada recaída, cada crisis es mayor profundidad, mayor deterioro, mayor riesgo, y particularmente esta tendencia a retornar a una relación de pareja de codependencia y consumo mutuo, con lo cual al menos preservar al paciente y a esta otra persona y hacer un trabajo fuerte de contención de ambos, o también del paciente y su madre, porque la cuestión de violencia, maltrato, golpes y la posibilidad de auto y heteroagresividad es demasiado cercana, ¿no? Así que en principio este es mi comentario. ¿Quieres que la presentemos? ¿Sí? ¿La presentás? Sí. Bueno, ahora le pasamos la palabra al doctor Oscar Ramírez Blankerhorst, médico psiquiatra, director médico de la Asociación Civil Valorarte y Fundación Gradiva, miembro del capítulo de drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo de APSA. Bueno, también gracias por la invitación y muy interesante que se pueda trabajar de este modo. Adhiero y trato por ahí de simplificar, porque algunas cosas que dijo Gustavo por ahí también las iba a mencionar, pero la focalizaría por ahí en observaciones concretas que por ahí, si querés, son un poco instrumentales, ¿no? Siguiendo lo que decíamos hace un rato en el simposio, de que ante la crisis de paradigma, armar el revólver y todas las herramientas sirven, ¿no es cierto? Hay varias cosas que me parece que podrían contribuir en la medida que pueda retomarse, digamos, estas situaciones discontinuas que plantea el muchacho y su entorno. Con respecto a eso en particular, me da la impresión de que había un faltante en la aparición de estas situaciones, había un faltante. Se escuchaba una ausencia, digamos, en la fundación. Un colega, licenciado Rusino, le puso un nombre a lo que nosotros siempre buscamos, que es esa persona referente del entorno, le llamamos garante allá, y le decimos que, lo decía hoy en el simposio, es el que está más loco que el que está loco, suficientemente loco como para ayudar al que no quiere. Entonces, por ahí necesitamos buscar un poquito mejor este garante, me impresiona, en este caso, o perfilarlo entre un par de personas, porque no parece que haya una sola que pueda cumplir ese rol. Sí tiene un gurú, cosa que profundiza el diagnóstico que plantea Gustavo sobre que el tema de adicciones es un problema. O sea, tiene características adictivas su uso más allá de la frecuencia con que lo use, por el hecho de que él se suplementa
con eso. Entonces él cuenta con eso, así como los chicos contaban en neurociencia, ahora nacen con conexiones diferentes por el trabajo con la tecnología y tienen un conectón un poquito diferente ya de inicio, porque trabajan con tecnología. Bueno, este muchacho ya tiene su conectoma y no te quepa duda de las conexiones de largo, digamos, de larga distancia dentro del conectoma, dentro del sistema nervioso central. Tiene priorizaciones que nosotros por ahí tendríamos que considerar. Esta chica es un gurú de esas conexiones y tiene otras personas en torno a eso sin lugar a duda, porque la droga se consigue en algún lado. La chica pide la guita y la droga, parece como que no es la única proveedora ahí. Entonces, me parece que eso tendría que ser una consideración importante en la cual pensar la ortopedia, digamos, en qué hay que hacer ortopedia acá, para decirlo un poco traumatológicamente. Con respecto al tema del diagnóstico, yo plantearía algo que seguramente lo considerás y que lo trabajamos mucho en el capítulo de drogodependencia, que es la cuestión esta de la bipolarización del consumo. Es un usador, usuario, ese nombre un poquito eufemístico que se habla de la marihuana, sí, pero si él lo está usando de una manera en la que le produce algún kindling, vamos a decirlo exageradamente, le está bipolarizando. Y en este caso, en el cual hay un cuadro psiquiátrico previo, que yo me atrevo a tirar más para el lado del síndrome disociativo bipolarizado, digamos, la droga es uno de esos que lo suben y bajan, digamos, está jugando al sube y baja. Él dice, consume y tiene hipomanía, y no se estará automedicando la depresión, específicamente con cocaína, o con la primera etapa de la inhibición de las inhibiciones del alcohol. Digo esto para decir rápido por ahí una sugerencia respecto de rever esta cuestión de qué es primario, qué es secundario, o en todo caso, no tanto por el diagnóstico, ¿no?, sino por el tema de que, afinando un poquito la puntería en ese punto, encontramos técnicas para adelante. El tema por el dual en general, pero específicamente por el contexto en el cual parece haber recursos, pero los recursos están muy mal usados, yo plantearía el tema de cómo se elaboran planes, específicamente qué horizontes hay, porque las actividades no parecían ser horizontes per se. Vamos a hacer un disco, ahí parecería que podría haber algo, pero si eso mismo no está incluido dentro de los planes potenciales, por ahí podemos llegar a estar en el horno por cuestiones que nos podrían estar ayudando. Los que trabajamos, bueno, en Buenos Aires, en Rosario nos pasa, no sé, en el resto del país, pero nos pasa que tenemos músicos de banda famosa que vienen, ¿viste?, así con la capucha, así, con lente oscuro, para decirte que no se enteren que estoy haciendo tratamiento por droga, porque todo el entorno, y ni que hablar los chicos de la banda, estamos hablando de bandas importantes, que están en recitales importantes, te presionan para consumir, es parte de lo que se hace. Bueno, el ámbito de la música hay parte de eso. Entonces, si el muchacho se bipolariza por eso, es un foco de atención al que habría que prestarle. Se evidencian algunos trastornos narcisistas, sugeriría, digamos, por ese lado, la impresión que da, hasta donde hemos hablado y hasta lo que has comentado, en el sentido de que pasa de algunas sobreadaptaciones maníacas, algunas melancolías, digamos, algunas introyecciones melancólicas de objeto, diría, no introyecciones, no, pero bueno, la cuestión está del objeto en sí, digamos, del que se melancoliza. La gran variancia que hay entre tocarle guitarra en la sala de espera del abuelo y el muchacho que ve la especialista del Fleni, que dice, está metido para adentro, no hablaba tanto, se lo veía medio bajoneado, etcétera, etcétera. Y la única otra cosa que podría observar es que las técnicas específicas para sustancia por ahí habría que tercerizarlas. ¿A qué me refiero? Habría por ahí que ampliar la base de trabajo. Nosotros insistimos mucho también en el capítulo, él lo mencionaba de otra manera, pero la cuestión está de que a veces tenemos posibilidades de recursos públicos y privados para combinar. Qué sé yo, no sé, si hay alguno acá del Hospital Pirovano, tiene 400 grupos terapéuticos, dirigido y no dirigido. Entonces, sea del ámbito público, sea del ámbito privado, está buenísimo contar con esos trabajos, siempre y cuando tengas alguna capacidad de acceso. Da la impresión de que por momentos te quedabas como, viste, como dicen los yanquis, el case manager, y por momentos te robaban la manija, ¿no? O sea que no era que la manija la tenías todas las veces. Me parece por ahí también sería importante definir quién tiene la manija de la sartén, digamos, de distintos momentos, porque no es que uno la tenga que tener, sino que tiene que saber dónde está, más allá de que uno no le toque. Sí, coincido que está mal que él tenga la manija de la sartén en cuanto a la medicación, por eso digo, hay que pensar en ese sentido de la ortopedia, pero hay que pensarla desde la administración del tratamiento. Esas serían las sugerencias que haría de un caso harto complejo. No me hago canchero, no te digo que... Le queríamos
comentar al público que, bueno, van a ver en pantalla que hay gente que va apareciendo, bueno, a veces ustedes, a veces algunos usuarios que se acoplan al Ateneo en forma virtual. En este caso está el doctor Testini desde Buenos Aires, desde el Instituto de APSA. Esto es un poco para también ilustrar cómo es que se va dando la dinámica en los otros Ateneos del año. Sí. Bueno, ¿podemos pasar la palabra a Jorge? Lo presenta Griselda. Bueno, desde Buenos Aires está el doctor Jorge Testini, psiquiatra, miembro de APSA, supervisor del Instituto de Formación de Posgrado en Prácticas Hospitalarias. Le pasamos la palabra a él. Cuando escuche. Hola Jorge, ¿pudiste escuchar? Sí, pude escuchar el por momentos y con actividad. Perfecto.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge, desde Buenos Aires. Acá en el público hay preguntas y repreguntas y recomentarios, así que nos quedan 10 minutos, así que vamos a hacer circular el micrófono. Un comentario importante. Van a ver que abajo a la izquierda de la pantalla dice 5 espectadores, así que así como hay gente que interactúa virtualmente en este momento, como Jorge, hay gente que interactúa a través del YouTube, simplemente viéndolo, y verán que los coordinadores todo el tiempo vemos el teléfono, es porque nos mandan preguntas, ¿tá? Esa es la tercera forma de participar. Algo muy breve, pero que me interesa compartir con ustedes, dada la posibilidad de intercambio. En realidad, si tuviera que ser, y lo digo con muchísimo respeto y cuidado, esto no son tratamientos. Acá yo no hablaría de un tratamiento. Son intentos de tratamiento, pero que en principio, para un caso de semejante complejidad, que un colega, al menos aquí, no aparece si hay terapia de pareja, terapia de grupo y algún otro dispositivo. El centro de día habría que ver cómo funciona, pero que del vamos el paciente maneja su medicación y no hay un monitoreo suficientemente cercano del consumo de drogas. Es decir, ¿cómo poder aproximarnos a una hipótesis diagnóstica si no queda claro si está consumiendo o no consumiendo? Es decir, tantos años y tanto tiempo donde posiblemente haya habido momentos de tomar la medicación, momentos que más, que menos. Sabemos que estos pacientes cuando están mejor la dejan a la medicación porque están bien, entonces no la necesito. Por lo tanto, además, al dejar la medicación, como que se habilitan a retomar el consumo de alcohol, esto lleva y gatilla cocaína, etcétera, etcétera. Y al revés, el volver a consumir alcohol o alguna otra sustancia, muchas veces complica el tema de la medicación. Por lo tanto, y lo digo, reitero, con muchísimo respeto, pero me parece que esto no habla de un tratamiento. Habla de un intento de hacer un abordaje de un caso muy complejo y que al menos en nuestra región, como dije, vengo de Rosario, esto se ve todos los días. Yo no me atrevería a tomar este caso si no es con todo un equipo y una institución y un trabajo que garantice una suficiente estabilidad a través del tiempo, porque el riesgo es muy alto. El riesgo de que lastime a alguien, pero fundamentalmente de no recibir una propuesta terapéutica de calidad. Es como que estuviéramos, más allá de quién toma la manija del tratamiento, es como si estuviéramos todo el tiempo a merced de una situación que es verdad, es como manejar uranio radioactivo. Bueno, realmente felicito al PEF estos espacios porque muy dinámico, interactivo y productivo. Yo soy la doctora del Órfano de Río Negro. Bueno, varias cosas ya han hablado los colegas, pero lo que pensaban, el gran desafío que es el acompañamiento en este paciente para el futuro, ¿no? Lamentablemente tiene todos los números comprados para la cronicidad, dado el antecedente genético de la familia paterna, el consumo de sustancias, también esto que no sabemos qué es primero el huevo o la gallina, si convenientemente que a los 17 años llegó el papá nuevamente a Neuquén y después fallece en situación de calle, cómo puede haber impactado en el desarrollo de la personalidad de este chico, de poder evaluar más profundamente un diagnóstico en el eje 2, probablemente el clúster B, más allá después si el consumo empezó antes y desató el primer brote psicótico o fue posterior. Sí me parece que dentro del tratamiento terapéutico que ha realizado hasta ahora es necesario sostener una rutina de controles toxicológicos dentro del mismo plan, no esperando que dé algunos signos de consumo, sino directamente ponerlo como prevención también. O sea, muchas veces decimos que el paciente no voy a consumir porque el lunes me van a hacer el control, entonces eso no deja de ser un factor de protección. Y además felicitarte porque realmente sostener vos solo esta relación terapéutica con el paciente, ir a la casa y estar a disposición, realmente te felicito. Y también
esta sugerencia de poder abrir el juego para que entren otros profesionales en este abordaje por tu salud misma, ¿no? Y después, o a través de grupos de autoayuda, o poder incorporar en esta relación de codependencia que tiene con la novia, cómo poder incorporarla en el tratamiento y poder, o sea, ya que no podemos con el enemigo, aliámonos, hacer una alianza y poder tenerla a ella dentro del plan terapéutico, porque el esfuerzo de este paciente tan difícil, que son solo 4 personas, vos, el paciente mismo, porque me da la sensación de que él mismo tiene mucho esfuerzo, porque se ha dado siempre cosas creativas para hacer, o el esfuerzo no consumir, porque eso no nos queda claro si ha consumido, la mamá y la tía, son solo 4 personas en este problema tan difícil. Por eso el que he hecho que participe también la novia, aunque no le gusta la mamá, sería necesario. Y bueno, como decía Oscar, esto de pensar en un horizonte, ¿no? O sea, estas actividades que él tiene son momentáneas, pero cómo ir construyendo un horizonte con el trípode que es no consumir, tomar la medicación y estar ocupado, ¿no? Esas 3 cosas que garantizan que se pueda llegar al horizonte. Y realmente te felicito y la valentía de estar acá adelante federalmente compartiendo tu caso. ¿Queda alguna pregunta? Última pregunta y cerramos. Si has evaluado el riesgo suicida en este chico, porque es un clúster B, está bien definido, y bueno, en esta búsqueda de siempre que tiene nuevas sensaciones, nuevas cosas, si en algún momento no puede buscar otra cosa, ¿no? Y creo que tenés que cuidarte más allá de felicitarte por tu entrega de vocación, cuidarte un poco. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en realidad cuando yo lo conozco, lo primero que hago es la evaluación, digamos, riesgo suicida, saber si tenía una planificación, cómo estaba. Él en realidad en ese momento en el hospital de día deja de estar, un poco lo que dice la madre y un poco después él reconocía un poco, es como que no quería seguir estando en ese tratamiento porque había una finalidad económica. Él no quería que estar en ese tratamiento porque él quería disponer de ese dinero que iba a recibir de herencia. Ese era más a un amigo y otro que era abogado, amigo, decirle que no vas a seguir, firmar la historia clínica, y él se planta así en ese instituto de que no iba a seguir el tratamiento, que no era para, y él encima estaba medio partido todavía porque tenía todos estos síntomas depresivos. No había riesgo suicida en ese momento, él estaba bastante estable, bien, la madre lo acompañaba siempre, había esa simbiosis, pero también había esa disfunción familiar grave. Yo creo que dentro de todo traté de hacer lo que pude dentro del consultorio, tomando en cuenta de que ya había tenido esta experiencia con otro colega, que para mí actuó bien, pero la madre estaba totalmente enojada con este colega. Entonces traté de trabajar con él, con Lucas, con la mamá, y tratar de trabajar donde yo quizá más me enfoqué fue en trabajar el criterio o tenga más conciencia de enfermedad de su trastorno psiquiátrico de base. En eso quizás donde yo más me enfoqué, quizás si bien a veces me derivan un poco por esta subespecialidad en adicciones, pero quizás un poco descuidé lo de adicciones porque, bueno, traté de poner más énfasis en eso en él. Eso fue lo que hice, mucho más psicoeducación con él, en tal momento donde él buscaba o tomaba la medicación y era muy prolijo con la medicación en un momento, y teniendo en cuenta este antecedente del padre, que él refirió que no quería llegar a esa instancia como falleció el papá. Entonces, bueno, eso sería un poco la respuesta. Bueno, un poco estamos en horas, tenemos que entrar al salón.
quisiera felicitar a Walter en este ejercicio de humildad, de compartir un caso clínico difícil, de exponerse a los comentarios, pero también entendiendo que es una de las formas que tenemos los profesionales de la salud de enriquecer nuestra práctica. Muchas gracias a todos los que participaron hoy. Creo que es un aplauso, ¿no?